El Instituto Colombiano del Sistema Nervioso está de gala. El 20, en el marco de la plenaria de la Cámara de Representantes, le fue concedida la Orden a la Democracia Simón Bolívar al profesor Guillermo Sánchez Medina, después de lo cual hubo un cálido cóctel en la sala Luis Carlos Galán Sarmiento. El 29 será condecorada con la medalla del Instituto la doctora Herminia Ángel de Tirado. Y hoy estamos de gala. Tenemos al profesor Fabio Eslava Cerón, profesor de profesores, director del Instituto de la Asociación Psicoanalítica Colombiana, creador de muchas cosas, gestor de muchas ideas, y que nos lleva hoy. Esta mañana hablaba yo con el profesor Arteaga, que los residentes nos llevaron al tema del placer, desde Epicuro, por supuesto Freud, pasando por Rey, lo cotidiano y también lo doloroso y los bajos instintos. Y el profesor Fabio Eslava Cerón, médico, psiquiatra, psicoanalista, miembro de la Junta del Instituto, nos va a llevar a campo del amor y psicoanálisis. Profesor Eslava, quedamos con usted. Sí, profesor. ¿Sí? Internet. Solo hay que para conectar a internet. Bueno, muchas gracias a Henry. Tengo que protestarle por algunas de las hipérboles. Y contarles que el objeto de esta reunión que tenemos hoy es poder hablar del tema inacabable del amor. Hay otro tema inacabable que es el psicoanálisis, que es el amor de muchos de nosotros acá. Estaba preguntando si tenemos conexión con internet. Sí, profesor, a través del computador, o si el enlace está hecho. Sí, aquí está. Si el enlace está hecho. Quiero mostrarles un video de YouTube muy corto, porque todos sabemos del amor. Si no supiéramos del amor en el fondo, aunque no sepamos que sabemos, no estaríamos aquí. Es condición sine qua non para vivir. Pero los que más saben son los poetas, como nos recordó el doctor Danilo de Bernardo recientemente, los compositores, los filósofos. No me funcionó el enlace de Henry. No funcionó el enlace. María Eugenia. Bueno, en cualquier momento podemos conectarnos. ¿Qué dices? Bueno, se los voy a poner en el entonces. Entonces empezamos por la definición, porque como decía el profesor Arteaga, ahorita estamos hablando de logos y el amor, entonces hay que partir de definiciones. Y esta es la más conocida, algo que nos lleva a querer el bien de alguien o de alguien. La restricción que voy a hacer es la de que me voy a referir al amor de pareja, no al amor filial, no al amor a la patria, ni a la bandera, ni al instituto, ni a los sistemas. Entonces, el énfasis está en que se trata de querer el bien de la persona amada. Y supone, por supuesto, la existencia de por lo menos dos personas, amador y amado, en el mejor de los casos de una forma recíproca. Y la generosidad predominando sobre la envidia. Nosotros tenemos estas potencialidades desde que nacemos. Lo que se me ha ocurrido es hablar de la confección del aparato de amar. Y para eso tenemos que distinguir primero el amor de enamoramiento y amor tierno y amor sexual, que son cosas a veces inseparables, pero
víctima una persona de disociación puede tenerlas muy separadas. Entonces el amor para Raikkoff, en Critical Dictionary of Psychoanalysis, se trata de un concepto difícil de definir y aparece en la literatura como Eros, principio o fuerza personificado, que fue una metáfora que usó Freud. No son nunca tánatos, pero sí el Eros, como un instinto o grupo de instintos, como un afecto y sobre todo como una función, como una capacidad. Una capacidad, desde ya les digo, que tiende a la integración. Partiendo de la idea del yo, entonces Freud propuso el planteamiento de que tenemos un yo, que es un sistema autorregulador, un sistema que nos ayuda a que nuestras pulsiones se morigeren unas y otras, a que nos entendamos con el ambiente y que nos da una sensación de mí mismo, en el origen del yo, incluida esa posición de Freud. El yo funciona como organizando y regulando la adaptación del individuo a los mundos internos y externos. Entonces postuló Freud la existencia de una energía fundamental sexual, que ya hemos vivido, y que partiendo del yo deriva en qué parte se dedica a los objetos. La libido del yo, la libido narcisista, es base de la autoestima, y la libido objetal es base de todo lo que se considera amor. Cuando ponemos una energía en una figura externa. Ana Freud hizo muy énfasis en que esto partía de la relación entre la madre y el bebé, lo mismo que Freud, y lo resumió de esta manera, partiendo de una unidad de madre y bebé en un medio narcisista, un medio cerrado, no considerando objetos, basado en la satisfacción de necesidades. Inicialmente se pensaba en necesidades del bebé, en realidad de ambos, donde se establece el logro de una constancia, la sensación de hay algo constante en alguna parte, aún frente a la frustración, para después pasar a un control ambivalente y sádico sobre el objeto, sobre la figura donde ponemos esta energía, a una fase de posesividad y rivalidad centrada en el objeto, desplazamiento de la libido de las figuras parentales a los grupos, retorno preadolescente después a relaciones objetales de tipo arcaico, y después la lucha adolescente por desprenderse de las ligaciones objetales infantiles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que disponemos de una actitud cargada de energía que ligamos intermitentemente a algo en el medio externo y a nosotros mismos. La parte que dedicamos a nosotros mismos nos da confianza y nos da tranquilidad. Es el narcisismo. El narcisismo es una cosa que hace que uno piense que hay alguien que se puede enamorar de uno, o que si uno va en una bicicleta a las 5 de la tarde los carros lo van a ver. Hay diferentes acepciones para el narcisismo. Me salté una. ¿Eugenia, auxilio? ¿Qué pasó con usted? No, espérate. No, mentiras. Vamos ya muy único. Él dice que no existe algo así como un bebé, que lo único que existe es la diada madre-bebé. Y entonces describe la madre suficientemente buena. Winnicott dice que una mamá no tiene que tener la culpa de lo que le pasa a los hijos, porque lo que le toca es administrar una especie de fábrica que ya viene funcionando, la administra durante un tiempo y después la delega. No es tan determinista en la relación madre-bebé, porque el niño, cosa que Freud observó, tiene su propio temperamento. Freud decía que cualquier nodriza sabe que cada niño es diferente de otro, solamente con verlo relacionarse con el tema. Y describe la transicionalidad, resalta la importancia de la autenticidad, empieza a aparecer este concepto de lo auténtico versus lo falso, donde el niño complaciente con los padres podría identificarse con un falso sí mismo.
Traigo lo de la transaccionalidad porque tenemos que pensar en un campo intermedio en la medida que nos encontramos con otra persona, y en ese campo intermedio se van a dar una cantidad de fenómenos de incorporación, de proyección, de sacar de nosotros, de meter de nosotros, siempre con una sensación básica de yo soy yo, el otro es el otro, pero cuando nos encontramos a veces nos fundimos un poco o nos desfundimos o nos defundimos. Cohen más adelante habla de los objetos significativos que pasan por ser idealizados, posteriormente por ser capaces de decepcionar al individuo. Y si la decepción es masiva y es de golpe, puede introducir una herida profunda, llevando a un trastorno narcisista en algunos momentos de la vida. Habla de la falla de la empatía como una lesión, una cosa que queda como una huella en uno. Y los objetos que Freud, después me había hablado como elementos opuestos al narcisismo, aparecen cargados de libido narcisista y entonces se vuelven parte del ser, del sí mismo. Ahí ya nos metemos con el amor propio, con el orgullo, con la seguridad, con las cosas que requieren una solidez, una columna vertebral estructural. Cuando eso falla, si en el proceso falla la empatía, se dificulta la vida de relación porque dejamos de considerar a los demás como algo más que estructuras para ser utilizadas de manera egoísta. Ese es el trastorno narcisista, que es el extremo de este proceso. Entonces, esta gráfica que escogí quiere mostrar que en el desarrollo del niño pasan muchas cosas. Pasa que hay un transcurrir de la libido por varias etapas que confluyen en la genitalidad, etapa oral, etapa anal, etapa fálica, libido. Pero al mismo tiempo se va organizando una estructura que pone en juego la seguridad básica recibida al principio de la vida y la capacidad de relacionarse con los demás, es decir, el prodromos de la capacidad de amar. Y entonces, a medida que va disminuyendo el narcisismo, el componente va aumentando el altruismo, por decirlo de alguna manera, y de la dependencia total que tenemos de las figuras que nos cuidan al principio de la vida, llegamos a la independencia. La independencia en realidad es una dependencia de muchas personas, todos somos interdependientes, pero ya no es esta situación inicial. Aquí están las etapas. Lo único que mencionaré es que tal vez la latencia, que se habló como un reposo de los impulsos, no es tal latencia, realmente pasan muchas cosas. Lo que pasa es que los controles del niño, de sus impulsos y de todos los procesos de desarrollo se van encasillando y se van normatizando y se van manejando fríamente, digamos, de alguna manera, para volver a encender toda la realidad, la realidad, lo fálico, lo digo, en la adolescencia. La adolescencia es una especie de terremoto del cual sobrevivimos, lo más parecido a la psicosis, menos mal es pasajera a veces, y debería desembocar en la adultez, que tiene que ver con la capacidad de hacer duelos y con la capacidad de amar. La senectud tendría que recoger la experiencia de toda la vida, y para eso Erik Erikson planteó las metas que uno tendría que conseguir en cada etapa. Hizo este esquema que repito a veces, pero que muestra cómo la tarea de la lactancia en el primer año es conseguir confianza básica y la contraposición es la desconfianza. Si fallamos en eso, probablemente nos quedemos un poco paranoicos. En la primera infancia vamos a buscar la autonomía y tenemos que vencer la vergüenza y la duda. Después, en la etapa lúdica, en la latencia, digamos, en la etapa escolar, entonces empieza la iniciativa, la laboriosidad, para que en la adolescencia se nos presente el gran reto, que es conseguir la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es un replanteamiento de todo lo anterior,
donde ya se vuelve mucho más importante el entorno y donde lo que seamos capaces de ofrecerle al adolescente de constancia le dará su confianza básica, que en el adulto joven tiene que contraponerse con el aislamiento. La adolescencia está en la identidad versus la confusión, ¿no? Y el profesor Arturo Lizarazo decía: confusión es fusión con, es la no separación. En la etapa adulta entonces se espera que tengamos producción fecunda versus la pasividad, pues, y el estacionamiento, y en la senectud la capacidad de estar integrados versus la desesperanza. Volvamos a lo de la adolescencia. La adolescencia es importantísima y lo voy a resumir solamente acá con lo que dice Lofer. Él dice que aunque la resolución del conflicto edípico significa que la principal identificación sexual se ha fijado y que el núcleo lo traduce, habla del core, como la piedra central de la imagen corporal se ha establecido en ese tiempo, es solo durante la adolescencia que el contenido de los deseos sexuales y las identificaciones edípicas integran lo que cree él, que es una irreversible identidad sexual. Lo estamos pensando en términos de identidad sexual, pero es que la identidad sexual es de identidad. En últimas, ¿qué tan integrados estamos en esa carrera de integración de lo pregenital a lo genital? Es la misma estructura que nos lleva a estar en una confusión a ser personas. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando uno se encuentra con alguien? Lo primero que hace uno es atribuirle algo conocido. Nosotros no nos enfrentamos a otras personas inermes y sin ninguna protección. Vamos con la protección de algo conocido, la protección del más malo conocido que bueno por conocer. Nos asomamos a una persona, le atribuimos características y funcionamientos que ya no son familiares, para que en la interacción se vaya deshaciendo ese prejuicio, ese paradigma inicial, digamos, y lo que se llama la transferencia se modere o desaparezca o se refuerce. Lo más probable es que uno se encuentre con una persona y esa persona le hace sentir cosas, al cabo de un tiempo de tratarlo, uno como que llega a la conclusión de que tal vez esta no era mi mamá. Entonces, en psicoanálisis lo clásico es que es el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y un modo especial dentro de la relación analítica. Ya les dije por qué. Porque es muy angustioso lo desconocido. Uno tiende a ir sobre seguro. Y se trata de una repetición de principios infantiles vivida con un marcado sentimiento de realidad. El psicoanálisis está diseñado para que esto sea visible, no psicoterapias focales y no encuentros en otros contextos. Se establece una situación neutra precisamente para que se dé esta situación de transferencia de una forma visible. Bueno, entonces decía antes lo de la generosidad predominando sobre la envidia, porque es necesario desarrollar una capacidad amatoria. Pero ya les dije, la capacidad amatoria es la capacidad de estar integrados, es de ser. Podríamos decir, se requiere un proceso en el individuo para que se desarrolle un aparato de amar, que es la abstracción que le quiero proponer solamente con fines, digamos, de diálogo. En el curso del desarrollo temprano, entonces hay varios procesos paralelos. Una separación gradual de la madre desde el parto, con la consiguiente aparición del mundo externo. Una experiencia de intermitencia en el vínculo con la percepción de supervivencia, aún en soledad. Formación de la estructura propia en términos de percepción de la diferencia entre el yo y no yo. Insisto en lo paralelo de todos estos procesos y específicamente en esto de la experiencia de intermitencia, porque en la medida en que nosotros nos separamos de las figuras iniciales, tenemos que tener una huella y una representación de ellos en el interior que nos permite enfrentar la soledad acompañados desde adentro.
fíjense que estamos hablando de una situación relativamente contradictoria, adentro y afuera, afuera y adentro, pero que es capaz de darnos la sensación de continuidad. Antes de esto, el profesor Ginás dice que los vegetales no necesitan cerebro porque no se mueven, no tienen que desplazarse, entonces no tienen que llevar información de un sitio a otro. Los animales sí. Yo diría, el ser humano tiene que llevar la información y tiene que llevar su sensación de ser el mismo cuando enfrenta el mundo. Bueno, entonces aparece el tema del encuentro y lo que despierta una figura externa que se siente como amor. Y unas polaridades. Las polaridades que generalmente se habla son amor versus odio, que tiene que ver con placer-displacer, que tiene que ver con la unión inicial y la separación. El mundo externo está relacionado con el desplacer. Así el odio y el rechazo del mundo exterior nacen del yo narcisista. Amar, ser amado es otra polaridad. Entonces se origina en la transformación de las pulsiones en su contrario, ¿no? Si yo amo, entonces me van a amar. La actividad en pasividad y corresponde al narcisismo del amor a sí mismo. Si yo me quiero, es más fácil que me haga querer que si no. Amar, odiar, como una unidad, hace una otra polaridad versus la indiferencia. Realmente, en términos científicos, neurobiológicos, no se puede distinguir entre amor y odio, pero sí claramente entre estos sentimientos y la indiferencia. Esto nos remite a la polaridad yo-mundo exterior. Entonces, amamos al objeto dispensable de placer y repetimos la huida original ante el mundo exterior, frente al objeto que no es dispensable de placer. El deseo erótico, según Kerber, dice el anhelo de toda la vida de intimidad y estimulación física en la mezcla de los superficies corporales está vinculado al deseo de fusión simbólica con el objeto parental y por la misma razón a las formas más tempranas de la identificación. No quiere decir que uno está permanentemente en la fusión, lo que quiere decir es que hay una especie de carretera, de vía por la cual buscamos eso perdido que tuvimos en el principio de la vida. Por eso el amor implica siempre también un sufrimiento, lo cual nos enseñaba el doctor Danilo de Granados hace poco, que es que representa algo perdido irrecuperable en la actualidad. Entonces el famoso aparato mamar que les planteo requiere la adquisición de una confianza básica que, partiendo de una total dependencia, progrese hacia la separación, y requiere una percepción de la diferencia entre el yo y no yo. Obtenido lo anterior, aparece la frontera a través de la cual fluirá la catequesis de los objetos, porque para conocer el mundo necesitamos estar abiertos en nuestros sentidos y necesitamos poner algo de nuestra energía en lo externo que queremos conocer. Fíjense que ahí esto establece una vía permanente de intercambio entre un interior y un exterior. Entonces hay unas tareas que favorecen el amor: el desarrollo del narcisismo sano, comillas, la renuncia a las figuras primarias, renuncia que es una situación asintótica, ¿no? Y la adquisición de una identidad sexual, no porque no estén representados en nuestro interior todos los elementos homosexuales y heterosexuales, sino porque nos identificamos con una forma específica de ser en la adolescencia. Y entonces está el sufrimiento inherente al amor. Esto que es de Juan Ruiz de Alarcón: amadores desdichados, que seguís mi licia tal, decidme qué buena guía podéis un ciego sacar, de un pájaro qué firmeza, qué esperanza de un rapaz, qué galardón de un desnudo, de un tirano, qué piedad. Dejadme en paz, amor tirano, dejadme en paz. Tal vez no le iba muy bien a Juan Ruiz de Alarcón, pero en cierta medida este sufrimiento que él encuentra
basado en la incertidumbre, lo tenemos todos. Porque hay unos peligros psicológicos que siempre tenemos y que dependen de qué carga le hemos puesto a cada una de las etapas en que hemos vivido. El más grave es el de la aniquilación. Me van a borrar, no voy a existir, me van a matar. Cuando aparece el objeto, nos da miedo perderlo. Entonces, la pérdida del objeto es el siguiente miedo. Y después la pérdida del amor del objeto. Pérdida del amor del objeto que nos amenaza con indiferencia y nos amenaza con sacudir la estructura básica que nos hace ser. La descalificación de la presencia es de lo más doloroso. Después viene el miedo a la castración, que es lo que tiene que ver con el Edipo y con la cantidad de inhibiciones para la creatividad y para el desarrollo. Y después lo que tiene que ver con el superior, que es la angustia moral, o sea, la censura de nuestra parte regañona. Y por último, las amenazas realistas. No se nos olvide que todas las anteriores muchas veces se disfrazan de amenazas realistas. En las amenazas realistas están un poco todas las anteriores. Bueno, el enamoramiento, que yo decía que había que distinguir del amor, pues Freud lo caracteriza como esencialmente marcado por una sobreestimación del objeto amoroso, por una evaluación de sí mismo que recuerda el cuadro de la melancolía. Muy cerquita de la psicosis esto, ¿no? Y entonces Eros, resulta que es el dios griego del amor sexual, donde Freud personificó la fuerza de vida de los instintos sexuales. En los últimos escritos Eros fue contrastado con Tánatos, el dios de la muerte, pero Freud nunca mencionó la palabra Tánatos realmente. La personificación del instinto de muerte. El uso de Freud del Eros es una metáfora poética más que científica. Lo apropiado de esa metáfora se deriva de que Eros era el amante secreto de Psique. Su papel era coordinar los elementos que constituyen el universo. Es el que trae armonía al caos y permite el desarrollo de la vida. Mejor dicho, es integrador y permite el desarrollo del pensamiento. Ser amante de Psique quiere decir que el alma, que es Psique, traducida por Stachi como la mente, está íntimamente ligada al amor. Entonces aquí está la representación de Psique y Eros. Y un comentario de Freud. Él dice que no tenemos derecho alguno a negar al enamoramiento que surge en el tratamiento analítico el carácter de auténtico. Si nos parece tan poco normal, ello se debe principalmente a que también el enamoramiento corriente, ajeno a la cura analítica, recuerda más bien los fenómenos anímicos anormales que los normales. María dice que tendríamos que salirnos para ver creo que está bien colocado, porque está en otro color. Sí, quedó, la base quedó bien. Ahí. Para verlo tenemos que ir. Tenemos que abrirnos al amor y a la paciencia, porque el enemigo principal esta es la versión nueva de ¿qué es esto? Tenemos siguiente. Eso sí hay que oírlo.
Dios. Transfert, c'est l'amour. Comment simplement? Pourquoi est-ce qu'on aime un être pareil? Laisse pour l'instant la question en suspens, j'en ai donné. Plein de pièges. Comme d'habitude. Comme dans tout ce que je dis, bien sûr. Pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit, justement, dans ce qu'il en est de l'inconscient? À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir. Bueno, para que vean. Les invito a que vean los capítulos relacionados en YouTube, pero lo que quería enfatizar es esa posición. Lacan dice que la transferencia es el amor. Hace poco me decía Iván Jiménez, director de la clínica del instituto, nuestro anfitrión, decía que para Facundo Cabral la definición de psicoanalista es un médico judío joven que le tiene miedo a la sangre y que adivina el pasado. Y en realidad nosotros a veces hablamos de psicoanálisis como una cosa que tiene que ver es con el pasado, porque se nos olvida que el pasado lo estamos actuando y lo hacemos presente a través de la transferencia y las relaciones transferenciales. Pero lleva esto a pensar en lo que no es la transferencia, en el riesgo de lo nuevo. No quiere decir que no estén unidas los procesos transferenciales y nuestra percepción actual, pero debe haber una percepción actual, una percepción de algo que, si lo vemos en términos de sistemas, sería como el emergente de un sistema, de una interacción entre sistemas. Bueno, vuelvo a los precursores. El narcisismo primario, la percepción del objeto, el vínculo con el otro. El individuo tiene una capacidad amorosa que le ha permitido la supervivencia. Partiendo del amor primario, que es un término de Walling para designar la primera fase del desarrollo del saber psíquico, como caracterizada por relación armoniosa con un entorno indiferenciado. Y el objeto de amor, persona que elegimos intuitivamente, cargamos con catexis de libido objetal que permite el amor. La ternura refleja la integración de las representaciones libidinales y agresivas del ser y el objeto y la tolerancia a la violencia. Walling dice que la demanda de atención y gratitud prolongadas, perpetuas, nos obliga a regresar a la forma infantil arcaica del amor tierno, o incluso a no salir de él. Y esto es Freud. La figura del niño que succiona el seno de su madre se ha convertido en el modelo de toda relación amorosa. La elección de objeto ulterior intentará restablecer esta felicidad perdida. O sea, estamos en el camino que partió de esa relación inicial, y en ese camino encontramos los avatares de lo nuevo, de lo transferencial y del intermedio, de las mezclas entre lo referencial
y los mueva. Tal felicidad, aun cuando está marcada por esta elección de objeto infantil, dice Freud, debe reunir y conjuntar dos corrientes divinales: la tierna, derivada de los sentimientos infantiles, y la sensual, que hace su aparición en la pubertad. Entonces menciona lo de la Biblia: el hombre abandonará a su padre y a su madre, como dice la Biblia, seguirá a su mujer, ternura y sexualidad se reunirán entonces. Esto fue en 1912. Eso solo puede ocurrir mediante la pérdida de la elección de objeto infantil. La persona humana se debe consagrar a la gran tarea de desprenderse de sus padres. Y eso lo plantea 17 de las lecciones introductorias. Yo pongo esto porque me parece que Freud amaba esa cita de Goethe. Lo menciona Silburg, citando a otra persona. Si la naturaleza no tiene lenguaje ni palabras, pero crea lenguas y corazones a través de las cuales siente y habla. Sus leyes son inmutables, tiene pocos resortes de acción, pero estos nunca se gastan. Siempre sirven para muchos fines. Hasta las cosas más antinaturales son naturales. Quien no ve la naturaleza en todas partes no la ve nunca. La corona de la naturaleza es el amor, y solo por medio del amor podemos entenderlo. Pero él definía la normalidad como trabajar y amar. Bueno, esto ha sido muy discutido. Sin embargo, el amor está representando todo lo integrador del ser humano. ¿Qué pasa con el encuentro presente? Bueno, parece que está en blanco. Cuando encontramos a una persona, ¿quién está al frente? Usted y yo. La imagen que usted tiene de mí y la que yo tengo de usted. Mi relación con la imagen que usted tiene de mí y el intercambio de expectativas. Porque yo acabo relacionándome también con la imagen que usted tiene de mí. Hay una etología del encuentro. Esto lo menciono porque quizá lo más actual en una relación o no transferencial, por decirlo de alguna manera, está dado o estudiado por la etología. Hay un reconocimiento que nos dan unas señales externas y que es tan sencillo como encontrar una mirada que tiene un valor biológico importante. Acuérdense de René Spitz y su estudio sobre las caras y sobre la reacción de sonrisa del niño frente a las máscaras o el movimiento de los labios. Reconocimiento que es fundamental en la primera interacción. Las madres con niños amauróticos sufren mucho de que el niño no las pueda ver y rompen el vínculo, y el niño tiende a ser un síndrome parecido al autismo. Eso lo estudió Selma Frey, que tiene un libro sobre eso. La pertenencia al grupo, que etológicamente se puede estudiar muy claramente también. Hay una jerarquía que hace, bueno, el lobo dominante coma primero que los demás. ¿Será eso tan lejos de que el carro quiera pasar primero que todos los demás y no se va? La jerarquía. Nosotros sabemos con quién nos estamos metiendo sin saber por qué. Y cedemos o nos revelamos según señales que no son muy claras, pero que sería muy fácil ver desde la transferencia o desde estos elementos de componente biológico. Parece que Freud siempre habló de las series complementarias. Lo biológico nos ha aprendido en todos los elementos humanos. La agresividad, bueno, no necesita explicación, y el encuentro erótico tampoco. Los estudios sobre qué hace que una figura femenina sea atractiva para un hombre y viceversa tienen que ver un poco con la geometría, con los triángulos, con las formas de contraste entre el tórax y el abdomen, en fin, diferentes temas que son muy biológicos. Por eso metí eso ahí. Y entonces se pone en marcha la intuición, o sea, nuestra capacidad de percepción global que hace que captemos que con qué gran libertad puedo yo jugar a ese juego conocido que traigo de mi infancia y que llamo relaciones objetales. Inconscientemente lo comparamos con personajes de nuestra experiencia anterior, de nuestra experiencia, decidimos permitir o buscar el contacto o no, movilizamos nuestro repertorio de mecanismos de hacer presencia o de evadir el contacto, proponemos unos términos de intercambio. Todo esto en un campo intermedio,
en una especie de campo transicional, digamos. Y el encuentro pone a prueba nuestra imagen propia y por ende nuestra autoestima. ¿Qué tanto nos tienen en cuenta? ¿Nos ven o no nos ven? ¿Nos dan un cierto trato o no nos dan? La seguridad con la que nos aventuramos a salir del mundo interno y exponemos al otro, nos exponemos al otro. Quiero decirles es que siempre hay un riesgo de exponerse al otro. Y lo que nos protege es nuestra seguridad personal, que en últimas es la incorporación de las figuras primarias que nos dieron amor. Nuestra capacidad para decodificar las señales que nos llegan de la otra persona y para expresarnos. Porque claro, hay desencuentros por señales. Si estamos digamos, en Arabia Saudita y la persona nos hace así, pues algunos pensaríamos que es algo desagradable. Allá no, le decía, bueno, estoy de acuerdo con usted. Quizá nos llenemos de barreras y de enfrentarnos con las personas. Y el trabajo del encuentro implica ir deshaciendo las barreras. Barreras que son de la transferencia, lo que tenemos en la cabeza, como de la protección contra lo nuevo que en principio podría amenazarnos. Andamos por el mundo a veces con armaduras de diferentes permeabilidades, armaduras tangibles e intangibles. La señora de un paciente le decía que a raíz de un desencuentro que tuvo con él, ella se puso una escafandra. Puso una escafandra, no se la quitaba, llevaba 20 años. Bueno, yo menciono mucho lo de los puercoespines de Schopenhauer, porque Schopenhauer hizo la conocida metáfora de la distancia óptima. Los puercoespines en invierno sienten frío y se acercaron, empezaron a chuzarse con sus espinas, entonces se alejaron, les dio frío, y se acercaron y se alejaron y se acercaron, hasta que encontraron una distancia óptima que llamaron civilización y buenas maneras. Cuando no se da, o cuando el encuentro no es satisfactorio, o cuando tenemos que protegernos demasiado, vienen unos elementos desagradables como la descalificación. No tener en cuenta al otro, el total absoluto. La persona no existe. Se la trata como ausente, sin alusión alguna a su pasado, presente o futuro. O parcial o relativo, a pesar de darse señales de que se reconoce su existencia, si no le cuenta que usted está ahí, se le niega o se disminuye el papel de ocupar las funciones de presencia significativa y se le fuerza a descender en la jerarquía. Todos hemos visto cómo en una institución desconocida llegamos y hay una persona que tiene una enorme jerarquía, que es el portero. En la medida que nos cierran la puerta, una vez que nos dejan pasar, desaparece. O el funcionario de la burocracia, que si le llega un papel y pone el sello, desaparece. Se vuelve importantísimo cuando no pone el sello. Entonces, doctor, por favor, llevo 3 días esperando que ponga el sello. El desencuentro, podríamos llamarlo patología del encuentro, lleva frecuentemente a 2 operaciones capaces de producir enorme malestar: la descalificación, que ya les mencioné, y la manipulación. Queriendo decir, con manipulación, la intimidación y la fuerza y la presión psicológica. La presión psicológica se ha estudiado, se combinan unos bienes escasos en unas variables que son bienes materiales, tiempo, afecto, información, lo que yo puedo dar y que le hace falta al otro, o que el otro cree que no puede conseguir sino a través de mí, y lo meto en un cuadrito donde intercambio esas variables con el miedo, con el soborno y con la culpa. Donde el miedo y el soborno no duran mucho. Perdón a los residentes que les he dicho esto muchas veces, pero lo repito, la culpa dura más. La culpa dura más y entonces es una manipulación crónica que tiene consecuencias. Humilla la manipulación. O sea, se produce una herida narcisista. Se desencadena un proceso de contra-manipulación, porque si yo manipulo, estoy enseñando a manipular y me van a contra-manipular. Generalmente eso lleva a que los 2 polos de la relación escalen patología. Si no sirve este nivel, hago más fuercita y más hasta que no funcione.
Y puede hacerse la presión cada vez más primitiva y conducir a la violencia. La máxima manipulación es la violencia. ¿Por qué traigo esto acá? Porque este es el antiamor. Es todo lo contrario. Es el yo me encierro en mí, no confío en nadie de afuera, no pongo ningún riesgo en mi ser ni en mi pensar en el otro, sino que trato de manejarlo. O sea, de manipular elementos que lleven a que ejerza conductas que puede que no me interesen, pero que yo quiero conseguir de él en desencuentro. Pero Olañé habla de la presencia en la ausencia. Vuelvo al terreno del amor, salgámonos del desencuentro y la manipulación. Porque el amor requiere una permanencia aún en la ausencia de la persona amada. ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma recurro a una figura bondadosa, amorosa, interior, para hacerme acompañar del objeto ausente. La pareja no está, pero yo no estoy del todo abandonado. No estoy del todo abandonado porque la he emparentado con una figura interna que me dio seguridad al principio. Entonces está el otro pensado. El otro pensado es un proceso interior de presencia de la persona amada. ¿Quién está al frente? Bueno, esto que dice Neruda, me gusta cuando callas porque estás como ausente, tal vez porque me permites unir más la figura idealizada con mi representación tuya. Entonces, me gusta cuando callas. Muchas gracias.